Durante la mayor parte del siglo XX, una casa típica costaba aproximadamente 3 veces los ingresos anuales de un hogar promedio. La gente podía comprar una casa con 3 años de salario, y eso solía ser normal. Pero por supuesto, eso ha cambiado. Un estudio global analizó 95 ciudades importantes y descubrió que ninguna se considera ya asequible. Hasta las supuestas ciudades normales se han vuelto inalcanzables. En los centros de esas ciudades, una vivienda promedio vale más de 5 veces los ingresos de un hogar típico. Y en lugares como Hong Kong, Sydney y Vancouver, esa cifra no es 5, sino 9, 10, incluso 14 veces los ingresos, y ni siquiera son los peores. En Pekín y Shanghái, la relación precio-ingreso supera habitualmente las 20 o 30 veces, mostrando la enorme brecha en los mercados más presionados del mundo. Así que sí, es oficial. El sueño de tener una casa está muriendo, no en un solo país, sino en todos. Y cuando ese sueño desaparece, muchas otras cosas empiezan a desaparecer junto con él. A medida que las casas se convierten en oportunidades de inversión en lugar de lugares para vivir, la gente pospone tener hijos porque no puede pagarse un espacio propio, rechazan mejores trabajos porque mudarse cuesta demasiado, y las generaciones más jóvenes dejan de ahorrar por completo, porque ¿cuál es el sentido de ahorrar para algo que de todos modos nunca podrán pagar? El resultado de este cambio es una economía extraña, donde las personas que construyen nuestras ciudades, enseñan a nuestros hijos y mantienen todo funcionando, no pueden permitirse vivir en los mismos lugares que mantienen vivos. Así pues, ¿cómo llegamos a este problema? Si la gente no puede pagar estas ciudades, ¿pueden los precios empeorar aún más? Y al final, ¿qué se requeriría para solucionarlo? La Chapman University publica cada año el Informe Demográfico Internacional de Asequibilidad de Vivienda, uno de los análisis más detallados sobre costos de vida. Compara precios de casas e ingresos familiares en 95 ciudades como Sydney, Toronto, Londres y San Francisco, y muestra dónde el sueño de ser dueño de una casa todavía existe y dónde ha desaparecido por completo. Los investigadores usan algo llamado múltiplo mediano, el precio de una vivienda típica, dividido entre los ingresos anuales típicos de un hogar. En un mercado saludable, ese número está alrededor de 3. Este año ocurrió algo sin precedentes. Por primera vez en los 21 años del informe, ningún mercado fue considerado asequible. Aunque las condiciones varían, la mayoría de las 95 ciudades son consideradas seriamente o gravemente inaccesibles, lo que significa que una casa típica cuesta más de 4 a 5 veces lo que gana un hogar promedio. En 12 de ellas, la situación es tan grave que añadieron la etiqueta imposiblemente inaccesible, donde una casa promedio cuesta más de 9 veces el ingreso promedio. Hong Kong encabeza la lista con 14,4 veces los ingresos anuales, seguido de Sydney con 13,8 veces. Después siguen San José, Vancouver y Los Ángeles. Al mirar más allá de esas ciudades, notas que el patrón se repite en países enteros. En ciudades promedio de Australia, las viviendas cuestan casi 10 veces el ingreso medio. Incluso mercados más pequeños como Perth o Brisbane ahora son menos accesibles que Nueva York. En Canadá, la asequibilidad se ha ido desplomando desde mediados de los 2000. Vancouver lleva 18 años entre las 4 ciudades menos accesibles del mundo, y Toronto también destaca en esto. Las viviendas en el Gran Londres ahora cuestan 9 veces los ingresos medios, mientras que el promedio del Reino Unido ha subido a 56, que es aproximadamente el doble de lo que era en los años 90. Incluso Estados Unidos, famoso por tener suburbios y viviendas económicas, subió de 3,9 antes de la pandemia a 4,8 hoy. Como referencia, Pittsburgh, que es la ciudad más accesible del listado, está en 3,2. Eso antes era lo habitual, hoy en día es un milagro. Hace 30 años, casi todas estas ciudades eran asequibles. Los precios de las casas subían más o menos al mismo ritmo que los ingresos, pero hoy en día se han desconectado por completo. Los autores del informe lo llamaron una amenaza existencial para hogares de ingresos medios, y no hace falta ser investigador para entender por qué. Si las casas suben más rápido que los salarios, el impacto va más allá del mercado inmobiliario. Las familias retrasan tener hijos, los trabajadores rechazan mejores empleos porque no pueden costear mudarse, y las generaciones más jóvenes pierden acceso a lo que solía ser la piedra angular de la vida de clase media: ser dueño de una casa. Esto plantea una pregunta. Si hace 30 años no era un problema, ¿qué cambió? Antes una casa era refugio y necesidad. Hoy es parte de una estrategia de inversión global. Pero esto no tiene que ver solo con la vivienda. Durante las últimas décadas, casi todos los activos han subido mucho de precio. Casas, tierra, acciones y arte. ¿Por qué? Porque los ricos, corporaciones y fondos grandes tienen más dinero y buscan lugares seguros para invertirlo. Los ricos, al tener más dinero, no compran víveres, sino activos. La vivienda fue la más afectada porque es esencial y además es uno de los activos más fáciles de poseer, rentar o usar como garantía para pedir prestado. Fue el objetivo perfecto, aumentando artificialmente la demanda y limitando la oferta al mismo tiempo.
Empezó con buenas intenciones, como proteger espacios verdes y controlar la expansión urbana. Pero esas intenciones derivaron en límites de zonificación, restricciones de altura y requisitos de estacionamiento que ralentizaron la construcción y encarecieron la tierra desarrollable. Con el endurecimiento de las restricciones, la vivienda dejó de ser un mercado normal. Los precios ya no reflejaban costos reales, sino una escasez causada por las políticas. A medida que las tasas de interés bajaron y la oferta global de efectivo aumentó, más capital persiguió la misma cantidad limitada de viviendas. Inversionistas, fondos y sistemas de pensiones notaron que los bienes raíces daban rendimientos constantes y los protegían contra la inflación. Si podías endeudarte al 3% y tu propiedad subía un 7% al año, no necesitabas vivir en ella, solo necesitabas ser el dueño. Este cambio convirtió las viviendas en productos financieros. Compradores institucionales comenzaron a adquirir casas unifamiliares al por mayor. Los inversionistas extranjeros veían las propiedades como almacenes de riqueza y muchas familias empezaron a considerar los bienes raíces siempre en aumento de valor. Esa ola de dinero fluyó directamente hacia las ciudades, que ya estaban en la cima de la lista de demografía, donde la oferta limitada hizo que los precios se dispararan. En estos mercados, el aumento del valor de la vivienda atraía más capital, generando un ciclo de escasez y especulación. Mientras tanto, los salarios dejaron de crecer al ritmo de los precios de las casas, que antes iban parejos durante gran parte del siglo XX. Al aumentar la productividad y los salarios, las ciudades crecían y se construían más viviendas. Pero en los 90, esas trayectorias se separaron. La automatización comercial y la subcontratación en el extranjero limitaron el crecimiento salarial de ingresos medios, incluso cuando el costo de vida aumentaba. En Estados Unidos, los salarios reales medianos solo han aumentado alrededor de un 10% en los últimos 20 años, mientras que los precios de las viviendas se han duplicado, triplicado o incluso cuadruplicado en el mismo periodo. Hace décadas, un solo ingreso bastaba para comprar casa, y si otra persona trabajaba, podían tener una casa más grande o en mejor zona. Pero en cuanto todos pasaron a tener 2 sueldos, los vendedores tomaron nota y los precios aumentaron para ajustarse. En lugar de hacer que las casas fueran más accesibles, tener 2 ingresos solo hizo que las mismas casas costaran el doble. Los precios subieron más rápido que los salarios y pasó algo más. La gente se endeudó aún más. Terminaban gastando más de sus ingresos en una hipoteca. Los bancos seguían prestando porque el aumento de precios hacía que el mercado pareciera seguro. Y cada vez que los prestamistas aprobaban préstamos más grandes, los compradores podían ofrecer más, lo que volvía a subir los precios. Eso generó un ciclo autosuficiente, pero la pandemia hizo tambalear el sistema. El trabajo remoto llevó la demanda a ciudades pequeñas, pero no resolvió el problema de fondo. Los costos de construcción se dispararon, las cadenas de suministro se rompieron, la inflación hizo que los precios de los materiales se fueran por las nubes y la escasez de mano de obra ralentizó los proyectos en todas partes. Al subir las tasas de interés, pedir prestados encareció, pero los precios no bajaron porque nadie quería vender. Millones de propietarios con hipotecas de tasas ultrabajas no quisieron mudarse y la oferta se congeló. Los gobiernos intentaron ayudar, pero lo hicieron mal, dando más exenciones fiscales y apoyos a compradores para su primera vivienda. El problema es que si no puedes construir más viviendas, dar más dinero a la gente no baja los precios. Solo hace que los compradores compitan más por las mismas viviendas. Si lo piensas, lo que cambió no fue solo una cosa, sino una reacción en cadena. Restringimos el uso de la tierra, inundamos el sistema con dinero barato, dejamos que los salarios se estancaran mientras los precios de los activos se disparaban. Y cuando los cimientos de todo ese sistema empezaron a resquebrajarse, redoblamos la apuesta con soluciones a corto plazo, apilando ladrillos encima y esperando que la gravedad se tomara el día libre. Así es como terminamos con lugares imposiblemente inasequibles para vivir. Y por eso hoy, las ciudades más ricas del mundo encabezan la lista de los lugares menos asequibles del planeta. ¿Qué implica eso para quienes viven ahí? Para millones de familias de clase media, ya no es posible plantearse la posibilidad de ser dueños de una casa. En ciudades como Los Ángeles, Sydney y Nueva York, una gran parte de los inquilinos ahora gasta alrededor del 30 al 35% de sus ingresos solo para mantener un techo sobre sus cabezas, justo por encima del umbral que los economistas consideran inasequible. El comprador promedio de vivienda por primera vez está ahora a finales de sus 30 o principios de sus 40, una década entera más viejo de lo que eran sus padres. Si la gente no puede pagar vivir cerca de sus trabajos, deja de mudarse buscando oportunidades. En Estados Unidos y Canadá, muchas personas dejan las ciudades grandes para mudarse a pueblos pequeños. Esto se llama contraurbanización. Y aunque eso podría sonar como algo bueno para el crecimiento regional, a menudo significa que las ciudades más productivas pierden a los trabajadores que las mantienen en funcionamiento. Maestros, enfermeros y trabajadores de oficios enfrentan un mercado de vivienda bloqueado, lo que afecta también el mercado laboral. Baja la productividad, la innovación se difunde más lentamente y crece la desigualdad. Porque, mientras los inquilinos y quienes compran su primera casa se quedan rezagados, los propietarios actuales siguen haciéndose más ricos.
Cada año, sus casas aumentan de valor, no porque trabajaron más horas o inventaron algo nuevo, sino porque la escasez hizo que su propiedad valiera más. A nivel mundial, el valor total de los bienes raíces ahora equivale a aproximadamente 3,5 veces el Producto Interno Bruto anual mundial. Y aún para quienes tienen la suerte de subirse a la escalera, comprar a precios tan elevados se siente como una apuesta. Deuda alta, riesgo alto y el miedo constante de que un solo choque económico pueda desbaratarlo todo. Entonces, ¿hay alguna forma de detener esto? Algunos países están empezando a intentarlo. Nueva Zelanda lanzó en 2023 un plan llamado Going for Housing Growth, que obliga a los principales ayuntamientos de las ciudades a clasificar suelo suficiente para cubrir 30 años de demanda de vivienda. Su objetivo es sencillo: hacer que la oferta de suelo sea predecible para que los precios no se disparen. En Estados Unidos, ciudades como Minneapolis y estados como California han flexibilizado la zonificación de viviendas unifamiliares. Eso significa que se pueden construir dúplex y pequeños bloques de departamentos en vecindarios donde antes solo se permitía una casa por terreno. Esto abre la oferta en lugares donde la gente realmente quiere vivir. Singapur está adoptando un enfoque completamente diferente. Casi el 90% de los hogares son propietarios gracias a un gran programa de vivienda pública de la Junta de Vivienda y Desarrollo. El gobierno compra terrenos, construye masivamente y vende departamentos subsidiados a ciudadanos. Esto prueba que tratar la vivienda como una infraestructura permite lograr una propiedad casi universal. Luego hay países que abordan la especulación en lugar de la oferta. Hong Kong y Gales graban fuertemente las segundas viviendas. En Gales, los ayuntamientos pueden cobrar hasta un 300% extra en el impuesto municipal. Taiwán aplica hasta el 45% de impuestos a propiedades vendidas en menos de 2 años para evitar ventas rápidas y especulación. Y en los Países Bajos, varios municipios prohíben a inversionistas comprar en ciertos barrios para reservar viviendas a locales. Estados Unidos está explorando ahora una idea similar con la ley para terminar el control de fondos de cobertura sobre viviendas estadounidenses. Esta ley prohibiría que los fondos de cobertura y las grandes inmobiliarias posean casas unifamiliares. Así que sí, para solucionar esta crisis necesitamos más viviendas, pero también necesitamos replantearnos quién las está comprando, dónde se están construyendo y qué tipo de economía están impulsando. Porque en el fondo es la misma historia de siempre. Una gran cantidad de dinero se concentra en pocos activos, afectando a las clases medias y bajas. Y si ese desequilibrio no cambia, ninguna reforma de zonificación o construcción hará que las viviendas sean realmente asequibles.